Muchas gracias por acompañarnos en el programa Preguntas y Respuestas, comenzando ya por dar contestación a la primera, que viene de Curly Lía. ¿Qué piensa sobre personas que confesaron haber creído en el Evangelio, se congregaron en iglesias evangélicas y que luego decidieron profesar la religión católica romana a causa de las múltiples divisiones denominacionales que existen y por falta de un solo magisterio? Primer asunto a tener en cuenta. Nadie se salva por ser católico, romano, ortodoxo, griego, protestante, evangélico, lo que sea. El hombre se salva por gracia mediante la fe. Congréguese en donde se congregue. Segundo, los católicos romanos suelen decir que las iglesias protestantes o evangélicas no son la verdadera iglesia porque son muchas denominaciones y la falta de un solo magisterio. Esto no es cierto, sino una mentira emotiva. Las iglesias cristianas evangélicas tienen un solo magisterio porque tienen como única autoridad la de la Escritura, mientras que la Iglesia Católica añade el nivel de la clerecía, del magisterio de la Iglesia, poniéndolo al mismo nivel que la autoridad de la palabra de Dios. Por tanto, no hay distintos magisterios entre los evangélicos, sino uno solo que descansa en la única autoridad de la palabra. Tampoco es verdad la división de la Iglesia en confesiones, que ocurre igualmente en la Iglesia Católica, con los distintos grupos como franciscanos, dominicos, teresianas, mercedarios, jesuitas, Opus Dei, etcétera, etcétera, etcétera. Te dirán que todos ellos están bajo la autoridad del Papa. Los cristianos evangélicos estamos todos bajo la única y verdadera autoridad, cabeza de la Iglesia, que es Cristo. Angélica, un hermano me explicó que el bautismo de infantes está relacionado con los pactos. Así, al bautizar los niños, se incluyen en la promesa y quedan bajo esa bendición. Agradecería su opinión al respecto. El que hace una afirmación tiene que demostrarla. Por tanto, ese hermano tiene que decirte de dónde está y dónde saca la base bíblica para afirmar que los niños al bautizarse entran en el pacto. Incluso los que aceptan solo el antiguo y el nuevo pacto no fundamentan la entrada al nuevo pacto por el bautismo, sino por el nuevo nacimiento. Concluyo, no hay ninguna base bíblica para establecer el bautismo de niños o el paidobautismo, como técnicamente se llama. Pedro pregunta, ¿me podría explicar Romanos 14:3? ¿Qué quiere decir el apóstol en ese versículo y en el contexto con el versículo 5? Bueno, lo que está diciendo Pablo es que en la iglesia hay creyentes fuertes y creyentes débiles. El fuerte sabe que no hay que guardar ningún día determinado porque todo está establecido por el Señor para la iglesia, y sabe también que ningún alimento es puro o impuro para el cristiano. El débil no entiende eso, y sujeto a sus tradiciones o interpretaciones no está seguro de lo que debe hacer, y si lo hace contra su conciencia, se siente culpable. El que era fuerte comía de todo, menospreciaba al débil que no lo hacía, pero el débil hacía algo peor. Juzgaba al fuerte y lo acusaba de hacer algo indigno. El apóstol acude al problema diciendo al débil que nadie le ha constituido por juez de su hermano, y que juzgar con la intención con que hace alguna acción o porque come de algo que a él le repugna, ¿es acaso pecado? Y tiene que dejar de hacerlo. Hay un problema de interpretación personal, no bíblica, en todo ese contexto. Pedro, si Dios perdona todos los pecados y dice la Biblia que no acordará más del pecado que perdonó en Isaías 43:25, Hebreos 8:12, y si la palabra de Dios es eterna, ¿por qué, por ejemplo, el pecado de David con Betsabé queda toda la eternidad escrito en la Biblia? Y en el tribunal de Cristo, ¿Él nos dirá por qué hicimos tal pecado o no? El término acordarse del pecado no tiene que ver con mantenerlo en memoria,
sino con juzgarlo. O sea, traerlo a la memoria para juzgarlo. Cuando Dios perdona un pecado, el que sea, la comisión de ese pecado es historia y ejemplo que el Espíritu Santo puede usar para que otro creyente no caiga en él. Pero en cualquier caso, aunque se recuerde el hecho cometido, no significa que Dios traiga a su memoria ese pecado para castigarlo porque ya lo ha perdonado. Daniel Salvador, Pastor Samuel, escuché todos sus cursos de teología sistemática en la BBN, que son de gran bendición. Pero echo de falta de su parte los cursos de escatología, martiología y bibliología. ¿Será que en algún momento podemos contar con ellos por este canal? No habrá más cursos nuevos de la serie de la BBN y en este canal iremos tocando algunas de las doctrinas en programas venideros. Fabián C. Martínez, querido pastor, ¿cómo se explica en los siguientes versículos? Juan 14, 27, mi paz os dejo. Mateo 10, 33, no he venido a traer paz. Una cosa es que Cristo nos regale su propia paz personal, como él dice, en Juan 14, 27, que se hace experiencia en nuestra vida en la medida en que vivamos en el Espíritu, cuya misión es reproducir a Jesús en nuestras vidas. Otra cosa distinta es que el mensaje de Jesucristo y sus consecuencias produce conflictos personales, familiares y sociales, de modo que Jesús no vino para poner paz entre naciones y gentes, sino para reconciliar en paz al hombre con Dios y a los creyentes unos con otros. La paz en el mundo se producirá cuando Cristo reina en el tiempo milenial y luego definitivamente en el reino eterno, en cielos nuevos y en tierra nueva. Api Díaz, ¿habrá juicio para los antediluvianos o serán condenados sin juicio? El pecador no tiene que esperar ser condenado en un juicio, porque la Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. En el juicio ante el trono blanco, llamado por algunos juicio final, comparecerán todos los perdidos para poner de manifiesto que su condenación es justa, porque sus obras fueron malas y sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 y 15. William Oswaldo Pérez, en Juan 14, 16, habla de otro paracleto haciendo referencia al Espíritu Santo. Esto me da a entender que Jesús es el primer paracleto. ¿Es correcta la apreciación? Parácletos en griego significa uno que viene al lado. En el contexto es uno que viene para acompañar y ayudar en una situación de dificultad grave. La palabra se aplica a Cristo en carta primera de Juan capítulo 2 versículo 1 en el sentido de abogado. Para una obra única fue enviado el Hijo de Dios al mundo. La gran bendición es que ahora el creyente tiene dos parácletos. Un abogado junto al Padre, a la diestra de Dios, que es el Señor exaltado a los cielos, y una misión que Él tiene, la misión que Él tiene es nuestra defensa de las acusaciones de Satanás. Y hay otro, el Consolador, Espíritu Santo, que está a nuestro lado para defendernos de los peligros que acechan y pueden hacernos esos peligros caer en la senda del testimonio. Cuando Jesús estaba en la tierra, se encargaba de guardar a los discípulos. Juan 17, 12. Ahora, al salir del mundo para regresar al Padre, les dice que Él rogaría al Padre y les daría otro consolador, es decir, alguien que esté con ellos a su lado, como Él hizo en su ministerio terrenal. César Enrique Santamaría, le escuché decir el año pasado que para el 2023 usted visitaría Colombia. Le agradeceríamos mucho que por medio del canal usted tuviera la amabilidad de anunciar su visita y qué iglesia visitará. Mi familia y yo tenemos deseo de escuchar sus enseñanzas en persona. Mil bendiciones desde Bogotá, Colombia. Amigo, ya estuve en Colombia hace 2 meses en el Seminario Bautista en Tenjo. Se anunció en el canal.
y no tengo prevista otra visita de momento a ese país. El próximo viaje lo haré a Hispanoamérica y ya anuncio ahora que será Dios mediante en el mes de junio a República Argentina para un ministerio de 4 semanas en el Instituto Palabra de Vida, donde estudiaremos Cristología, y en el mes de mayo, al principio del mes de mayo, estaremos en República Dominicana para una semana de conferencias. Manuel Sandoval, ¿cómo podemos tomar el hecho de que en 2 Reyes 8:26 dice que Ocosías empezó a reinar con 22 años y en 2 Crónicas 22:2 dice que Ocosías empezó a reinar con 42 años? Posiblemente hay un error del copista que confundió el numeral de 2 letras hebreas muy parecidas pero que equivalen distinta. Por ejemplo, una letra equivale a 20 y la otra a 40. Por eso se dice en un lugar 22 y en otro 42. Nota que la segunda cifra es la misma en los dos casos, en uno 22 y en el otro 42. Además, cuando Jorán comenzó a reinar tenía 32 años y reinó 8 años, de modo que murió a los 40 años, segundo de Crónicas 21:5. Por tanto, si su hijo hubiese tenido 42 cuando comenzó a reinar, sería 2 años mayor que su padre. Lo que no ocurre si tiene 22. Josué Fernández, ¿qué pasa con los niños que Dios mandó matar en la Biblia? Yo sé que Dios no quiere nuestro mal, ya que dio a su Hijo por nosotros, y si Dios dio a su Hijo por nuestro bien, no puede querer nuestro mal, pero quisiera una pregunta de por qué mueren los niños en esos pasajes y a dónde van. Supongo que al cielo. Dios estableció la destrucción de pueblos totalmente por sus tremendos pecados, eliminándolos de la tierra. Los niños que no han podido pecar porque no tienen uso de razón no son juzgados por los pecados de sus padres, y Dios en su gracia no castiga a nadie por pecados no cometidos. Sin embargo, no hay respuesta bíblica definitiva. Solo debemos entender que Dios es justo y Dios es amor. Por tanto, no hace nada fuera de esas perfecciones. Joselito, Samuel, ¿puede explicar la diferencia entre estos dos versículos, Génesis 5, 1 y 3, en cuanto a la semejanza? Bueno, la semejanza en el primer versículo en cuanto a Dios en la creación del hombre se refiere a las capacidades espirituales y de autoridad que Dios otorgó al primer hombre creado. En cuanto a la semejanza en el segundo texto del nacimiento de un hijo, es semejante a su padre porque desciende de él. Es un hombre con sus virtudes y con sus defectos. De nuevo, Joselito, Juan 1:13. ¿Cómo somos engendrados? No es por sangre ni carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Somos engendrados por la palabra de Dios. Juan enseña que los hijos de Dios a quienes el Padre les ha dado la autoridad de serlo por creer en Cristo no deben su origen a sangre en forma expresiva semítica para referirse a la ascendencia física. Tampoco viene de carne en alusión al deseo íntimo de la voluntad del hombre. Juan dice que los creyentes no deben su nacimiento por causas físicas o biológicas. Nace de Dios. Juan hace otra indicación, que el nuevo nacimiento es exclusivamente divino, en el cual el hombre ni hace algo ni puede hacerlo, tan solo responder con fe creyendo en Cristo. Con todo, debe entenderse también que la fe, como la gracia y cualquier elemento necesario para la salvación, proceden de Dios y son dados por el Espíritu Santo. El énfasis de Juan es evidente. No por sangre, ni por impulso de carne. La Biblia enseña continuamente que la salvación y con ella el nuevo nacimiento es de Dios, y es una operación que el Espíritu Santo hace, como enseña más adelante en el capítulo 3 de ese Evangelio. Carlos Ramírez, ¿toda la música es cristiana? No entiendo bien la pregunta, porque la música es música.
Si lo que quieres decir es si la música con que se canta himnos o canciones en el mundo cristiano fue hecha solo para cantar himnos o canciones espirituales, te diré que muchos himnos de nuestros himnarios clásicos son músicas populares del tiempo en que se hicieron. Jonathan Perry escribe un largo párrafo. Lo leo. La Iglesia actualmente espera un tiempo para verificar la autenticidad de la conversión para administrar el bautismo. No era así en la Iglesia primitiva. Entonces la pregunta sería, ¿desde cuándo tomó la Iglesia ese nuevo proceder? ¿Y cuál es el sustento bíblico para ello? Entiendo lo que comenta de que la Iglesia primitiva, los creyentes vivían en otro entorno y al confesarse cristianos firmaban su sentencia de muerte, pero ¿era esa la razón de que el bautismo se practicara de inmediato o simplemente la Escritura no ponía ningún impedimento al que ha creído de todo corazón, como diría el evangelista Felipe? En mi opinión, no hay sustento bíblico para requerir un tiempo de verificación de la autenticidad de la profesión de fe. Quizás mi falta de experiencia me limita en la consideración del asunto, pero en verdad no veo sustento bíblico, aunque entiendo que el liderazgo de la Iglesia toma sus decisiones al respecto y pues usted tiene toda una trayectoria pastoral. Aunque también hay iglesias totalmente firmes y sanas en la fe que solo dan una clase para asegurarse los candidatos al bautismo entienden bien su significado y no ponen más tiempos para la verificación de su fe. Dar un tiempo previo al bautismo es asunto de organización de iglesia local. La Biblia no enseña nada de eso, pero no cabe duda que el bautismo se establece para discípulos. Mateo 28, 18 al 20. Y muchos desean apreciar visiblemente que quien se bautiza está siguiendo a Cristo. Por otro lado, como Jesús liga el bautismo con la enseñanza de todo lo que Él ha dicho, se entiende que se requiere un tiempo para discipular a quien va a ser bautizado. Sin embargo, cada iglesia es muy libre de establecer sus parámetros en este sentido y debemos respetarlos absolutamente. Antonio Fernández Heredia, he escuchado por ahí que Jesús en la tierra tenía dos mentes y voluntades. ¿Es eso cierto? Y que la Trinidad también tiene una mente cada una de las personas de la deidad. Amigo Antonio, cuando no se sabe bien la doctrina sobre la Trinidad, se dicen cosas que no son bíblicas. Jesús tiene dos naturalezas, la divina y la humana, pero ninguna de ellas es persona. Por tanto, la voluntad es concurrente. Y cuando Él dice, no se haga mi voluntad, inmediatamente dice, sino la tuya, debido a que la limitación voluntariamente asumida no entendía como hombre la solución a su muerte espiritual. Dios como Dios tiene una sola voluntad, un solo pensamiento, etc. Por tanto, aunque son tres personas, son consustanciales en el ser divino e inmanentes, cada una está en la otra. Por tanto, no hay pensamientos diferentes ni mentes distintas, porque son un solo Dios. Antonio Fernández Heredia, ¿qué aparente contradicción hay en las genealogías de Lucas y Mateo? Lo digo porque mucha gente habla de que no coinciden, de que Jesús viene del rey David. Indudablemente las genealogías son diferentes, porque la de Mateo es la genealogía de la línea desde David a Cristo por Salomón, mientras que la de Lucas es la misma línea sucesoria por medio de Natán. Ambas vinculan a Jesús con David. La de Mateo pasa por José y le confiere los derechos al reino, humanamente hablando, como heredero directo de David, y la de María le vincula también con David, pasando por alto el problema de Jeconías, a quien Dios había maldecido y había dicho que ninguno de sus descendientes se sentaría en el trono.
Ángel Silva, ¿qué tenemos que hacer cuando los ancianos no tienen un compromiso con Dios para traer alimento espiritual, para alimentar a la iglesia del Señor, y el pastor no los corrige? Pues mira, orar para que el Señor repare esa deficiencia, hablar con el pastor haciéndole notar el problema y perseverar orando por la iglesia local. Ángela Silva, el rey Saúl, ¿fue llamado por Dios o por el pueblo? Sin duda, Saúl fue el rey que pidió el pueblo, puesto que querían ser como las demás naciones. Primero de Samuel 8:4. Dios consintió en la petición y le dijo a Samuel: oye la voz del pueblo. Primero de Samuel 8:7 y 22. Sin embargo, Dios estaba en el control porque era el rey de su pueblo, indicándole a Samuel a quien había de ungir por rey y estableciendo luego, conforme a su voluntad, como dice algún texto, conforme al corazón suyo, a David, que sería en el que establecía la dinastía real para Israel. Francisco Santiago Moreno, en varias ocasiones le he escuchado aclarar acerca del don de lenguas. Y sí, estoy totalmente de acuerdo que esas lenguas eran idiomas, Hechos 2. Pero las lenguas que habla Pablo en 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios, en realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Si me puede aclarar esto, lo agradecería, ya que con la palabra balbuceos no basta en una enseñanza en que hay tanta controversia. Pablo le enseña en ese pasaje que el uso del don de lengua sin intérprete no edifica, porque los que escuchan al que habla en otro idioma no entienden lo que dice. El que habla en el ejercicio del don lo hacía al impulso del Espíritu, pero no producía beneficio alguno en la iglesia porque no entendía lo que decía. El que habla de este modo, en un idioma que la congregación no entiende, habla a Dios y no a los hombres, porque no surte efecto ninguno en los hombres. El término misterio en este lugar equivale a lo que Lucas llama en Hechos las maravillas de Dios. La idea de que el ejercicio del don de lenguas es hablar en balbuceos, palabras ininteligibles y cosas por el estilo, no está atestiguado en la Biblia. Llegamos a la última pregunta de Samilla. En mi lectura de la palabra de Dios leo Levítico 11, 44-45, lo que Dios demanda a Israel, y me es imposible no preguntarme lo siguiente. ¿La santidad del creyente es exactamente la misma santidad de Dios? Y si es así, ¿por qué? Y si no es así, ¿por qué no? Nadie jamás puede ser tan santo como Dios. Dios es infinitamente santo. Los ángeles que le sirven son santos, pero no en la dimensión de Dios. Los cristianos son santos en la medida en que el Espíritu Santo reproduce a Jesús en nuestras vidas. De ahí que se diga: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Nadie alcanza una perfección en la santidad. El mismo apóstol Pablo dice: no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco. Gracias por vuestra presencia en este programa y os invitamos a venir en el próximo programa de preguntas y respuestas. Mientras tanto, el Señor añada sobre vosotros su bendición.